Hola Violeta, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, también, muchas gracias. Oye, pues aquí, gracias a Dios, eh, no sé si para ti, pero el domingo pasamos un buen momento con esta plática que nos dio Pablo de algo nuevo, ¿no? Y es que si tú te fijas, yo creo que siempre, como que todos tenemos una resistencia al cambio. Se involucran muchas cosas. Pero yo creo que principalmente hay dos factores que actúan. Son los sentimientos. Eres que no queremos cambiar, pues porque pues hay algún sentimiento para no cambiar. Y otro es el temor al cambio. No sé tú cómo la ves. Sí, pues justo este domingo tuvimos como un tiempo muy especial. Justo creíamos que iba a ser la última plática de la serie, pero no. Dios sigue hablando muchas cosas acerca de que tiene nuevas cosas para nosotros, que tiene cosas buenas para nosotros. Y pues lo que escuchamos, ¿no? Creo que es un poco incómodo a veces este tipo de mensaje porque no sé, o sea, yo siento que lo he vivido desde que salí de la escuela. 5 años estando en la universidad, entonces de alguna manera te acostumbras a ciertas cosas, ¿no? Y por poner un ejemplo solamente hablando de la escuela, pero creo que todos nos podemos acostumbrar a ciertas cosas y creer que eso es lo único que Dios tiene para nosotros, o creer que de ahí no vamos a salir o que de ahí ya no vamos a pasar, pero justo creo que a veces Dios quiere movernos de ahí, nos lleva a cambios, como decía Pablo, que había cambios que son decisiones nuestras y hay otros que, pues que no, que solamente se dan, que no están en nuestras manos o no están en nuestra voluntad de hacer, pero que siempre, creo que más allá de si un cambio es bueno o un cambio es malo, que dependa de nosotros o no, creo que más bien es estar conscientes que Dios está en el cambio, o sea, que Dios va a acompañarnos cuando hay un cambio. Sí, fíjate que a mí en lo particular lo que me impresionó fueron los ejemplos que nos daba Pablo, ¿no? Y nos hablaba de obviamente de José, ¿no? De un cuate que sufrió cantidad de cambios y de otros personajes de la Biblia como David, ¿no? Que no que quería cambiar cuando pues, su hijo lo estaba traicionando y, y después él pues se niega a hacer el cambio, ¿no? Hasta que la gente que lo apoya y todo esto le dice, oye, pues vas a seguir lamentándote por tu hijo que te era un traicionero tuyo, o vas a apoyar a la gente que está contigo y que siempre está luchando. Yo creo que ahí hay dos cosas que en las que Dios para mí me habló fuerte. Es que la diferencia es que yo creo que José tenía una comunión impresionante con Dios y que sabía que los cambios, si Dios los permitía, y si Dios, y contando con el respaldo de Dios, entonces las cosas iban a ser diferentes, Sí. para un bien, y siempre para bien, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, creo que el ejemplo de José nos da claridad para que podamos nosotros estar seguros de que si ponemos nuestra confianza en Dios, entonces no importa qué tan malo se vea como el cambio que pueda estar generando y también lo decía con Abraham y con Lot, ¿no? O sea, aún él estuvo dispuesto a cambiarse hacia cuando le dieron a escoger, bueno, cuando escogieron la tierra, y le da a escoger a Lot, ¿no? Le dice como, bueno, tú escoge a dónde te quieres ir y, y pues le dice, no, bueno, yo escojo la mejor tierra, Lot, muy, muy listo, claramente. Y aún así, a Abraham no le dio miedo que en manos de una decisión de una persona ajena estuviera, digamos que un poco de hacia dónde iba a ir, porque sabía que una persona no definía su futuro ni su destino, sino era Dios quien iba con él. O sea, al final quien lo acompañaba, quien había hecho la promesa, quien le había pedido que saliera de su familia era Dios y no Lot. Sí, y es que yo creo que también una parte importante es que a veces involucramos nuestros sentimientos. ¿Tú crees que no tenía? Yo creo que a David lo que lo hacía dudar
era el amor que tenía por su hijo. Claro. Y yo creo que el mismo amor que podía tener José, pues con sus hermanos, pues al final de cuentas eran sus hermanos, pero él sabía, y a pesar de que se habían portado mal con él y todo eso, pues también Absalón se había portado muy mal con David, pero no permitió que sus sentimientos se involucraran más para los cambios que él tenía que vivir. Sí, sí, no sé, creo que a mí en lo personal sí me cuesta mucho trabajo como aceptar que las cosas cambien. Y creo que no por un tema, creo que más bien como por comodidad un poco y por creer, de pronto soy una persona muy cuadrada. Soy una persona como que cree que si algo está bien, entonces así está bien y ya, o sea, no quiere probar, o sea, como decir, ay, bueno, tal vez puede mejorar. Yo soy más como Ana y no como Pablo, ¿verdad? Que nos contaba esto de que había actualizaciones y que le actualizó el teléfono a Ana. Yo soy Ana, yo no quiero que me actualicen el teléfono, yo estoy bien así, no quiero cambiar de teléfono, llevo con mi teléfono no sé cuánto tiempo. Entonces, creo que a mí me cuesta trabajo por seguridad, o sea, como decir, no, aquí estoy segura, o sea, aquí ya conozco esto, ya conozco estos días, por ejemplo, ya conozco la escuela, ya sé la rutina y no quiero ir a otro lado porque creo que viene un tema de pronto tal vez no confiar en que tenemos un Dios bueno. Se nos olvida y eso es muy humano y la verdad yo soy de esas personas. Sí, y también te digo lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Que es el temor al cambio. Sí. El temor a salirse de la comodidad de uno. Y es que pues la vida son retos. Yo creo que cada vez que tomas un riesgo, pues tienes dos caminos, o como le pasó a Pablo, pues la regó con el teléfono Sí. de Ana, pero bueno, al final de cuentas lo pudo arreglar. Pero si se hubiera quedado con la cosquilla de que a lo mejor pudo haber funcionado y le hubiera funcionado muy bien, pues a lo mejor Es el riesgo. sí, siempre. Y además yo creo que la vida es eso, ¿no? Todos los días nos levantamos tomando decisiones, ¿no? Hoy nos vestimos de una manera y cuando nos vestimos o cuando tomamos una decisión, siempre tenemos que dejar de hacer otra cosa, ¿no? Y es, pues, lo que al final de cuentas lo que nos puede llevar al éxito es la dependencia de Dios, ¿no? Que Dios esté involucrado dentro de nuestras decisiones. Sí. Y no nosotros, sino dejar de que Dios en realidad actúe. Porque si hay algo que me queda claro es que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sí. Y nosotros a veces somos los que le ponemos los frenos o las trabas a Dios para no lograr lo que Él quiere hacer con nosotros. Sí, que uno de los puntos que más me gustaron a mí, que siento que Dios más me habló, fue justamente en el de Samuel. Y cuando Dios le dice como ya Saúl no va a ser el rey. Y se parece un poco al de David y Absalón, porque en ambos casos Dios les estaba pidiendo que soltaran a alguien que ya no estaba dentro de su voluntad, ¿no? Ya no estaba dentro de la voluntad de Dios que Saúl siguiera siendo rey, y ya no estaba dentro de la voluntad de Dios que Absalón estuviera con vida. Entonces, en ambos casos está David y está Samuel resistiéndose a la pérdida. Y alguna vez escuché de Andrés Speaker decir justo que muy probablemente también el hecho de que Samuel estuviera tan triste porque Saúl ya no iba a ser rey, decía que era muy extraño porque Saúl no era un buen rey, o sea, no era una persona honrada, no era obediente, de hecho había hecho un montón de cosas malas por el pueblo, o sea, se había convertido en una persona ahí medio loquita, que venían y lo molestaban unos espíritus malos, bueno, tenía una historia bien rara y no era una persona que, o sea, que como que se diera a querer, según lo que dice la Biblia, y entonces era muy raro que Samuel estuviera tan triste. Y entonces lo que decía Andrés Speaker y lo que un poco interpretaba él era que tal vez en su corazón también había un poco de, pues, como un golpe a su ego,
porque al final Samuel era el que había ungido a Saúl. Entonces, era parte de lo que él había hecho para Dios, y entonces es como de Dios, pero yo lo ungí, o sea, le pedí que fuera rey, profetizó, o sea, como muchas cosas que involucraban también un poco de lo que ya había hecho Samuel. Entonces creo que a veces eso puede pasarnos, que a veces por orgullo en nuestro corazón nos resistimos a que Dios nos quite ciertas cosas, ¿no? Y tal vez ni siquiera es que Samuel estaba... que había estado equivocado ungiendo a Saúl, porque no, fue algo que Dios le pidió hacer, pero también hay que saber que la voluntad de Dios no siempre es como una línea recta, sino a veces no es, o sea, a veces pensamos, ¿no? Todo el tiempo Dios nos está diciendo derecho, 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 y tú crees que la meta está justo enfrente, pero no, tal vez la meta está a la izquierda, y solamente Dios te va dando pequeñas instrucciones, como pequeños pasos, o sea, te va dando paso a paso y no te da el final. Y cuando de repente te dice izquierda, es como de Dios, todo el tiempo me dijiste derecha, porque ahorita me estás diciendo hacia la izquierda. Pero creo que es justo ahí donde ese cambio de dirección nos puede llegar a hacer dudar aún de nosotros. Decir, Dios, bueno, me estás diciendo a la izquierda, yo todo el tiempo estuve viniendo hacia otra dirección y sentía que me estabas hablando. Entonces creo que no es descartar que Dios nos estaba hablando, ¿no? No es descartar que Dios nos estaba viniendo a dar una dirección, o nos estaba dando instrucciones. Porque puede ser solamente que no hemos visto el final, y justo lo que le pasaba a José. No veía el final, pero seguía obedeciendo. No veía el final, pero seguía confiando. Igual con Abraham. No veía el final, no veía que la tierra fuera buena, pero seguía confiando. Y aún cuando veía que Saúl ya no iba a ser rey, aún seguía confiando, y justo lo que le dice Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a llorar? Párate y ve y unge a un rey nuevo. Y entonces, justo creo que ya cuando uno dice, bueno, está bien, Dios, ya voy a dejar de llorar por este cambio, creo que es donde vemos más milagros. Sí, y además estar seguros. Yo creo que el consejo que Pablo nos quiere transmitir es que pues estemos cada vez más sensibles a la voz de Dios, porque la verdad es que como nosotros y con las demás personas que se involucran, pues nos equivocamos. Pero el tener la certeza, como la tenía José, de que cualquier cambio iba a ser para bien porque Dios estaba con él, entonces pues hizo la diferencia, ¿no? Por eso es que es un personaje tan importante. Yo alguna vez di una plática de José y decía, pues esto que hizo José transformó la historia del mundo, ¿no? Sí. Y es cierto, no, un hombre con esa fe y con ese... Yo no me imagino todo lo que seguimos leyendo después en la Biblia si no hubiera existido José. Uh-huh. Sí, wow. No hubiera... Imagínate una Biblia sin el Éxodo, Uh-huh. sin muchas cosas que sucedieron para el pueblo de Israel, y todo pues gracias a la obediencia de un hombre. Yo creo que el mensaje que nos puede transmitir en toda esta serie es que estamos abiertos al cambio y que dependamos cada vez más de Dios. Sí, pienso que justo como pienso que esta parte de ser más sensibles y confiar más, ser más sensibles a cuando de verdad viene un cambio parte de Dios, ¿no? Que tal vez te está incomodando, ¿no? Hay cosas que tal vez Dios nos va a pedir hacer que no nos van a gustar, cambios que no nos van a hacer sentir cómodos, al contrario, nos van a llevar a desafiarnos, a retarnos en un montón de cosas. Y si yo pudiera dar un consejo para todos los que vienen, es eso, que estemos abiertos, que no involucremos de más nuestros sentimientos y no tengamos temor al cambio. Sí, totalmente. Eso, que yo también, si pudiera decir algo, es vamos en la medida que conocemos más a Dios, confiamos más en Él. No confiamos en alguien que no conocemos. Entonces, yo me lo digo mucho a mí también. Es, Violeta, mientras estés segura en que conoces, en que estás profundizando con Dios, cada vez te vas a sentir más segura y más confiada, porque justo hay personas que lidiamos con el temor o con la duda, pero aún Dios sigue siendo bueno. Entonces, eso, confíen en Dios y Él hará todo lo que necesitamos. Pues qué bueno, ¿no?
Y yo no sé tú, pero yo sí estoy expectante del último mensaje de esta serie, de hay algo mejor, ¿no? Vamos a ver qué nos tiene preparado para este domingo a las 10 y a las 12, para que nos veamos aquí en el auditorio y después de esto pues disfrutemos y estemos abiertos a recibir un buen mensaje de parte de Dios. Así es. Y pues nada, amigos, estamos despedidos. Ahí en donde estás, en los comentarios, dinos qué te pareció la plática. Si aún no la has escuchado, te invitamos a que la vayas a escuchar. Está aquí en YouTube. Entonces, nos vemos el domingo. Adiós.